recomendarles que continúen con el micrófono apagado. Podemos escuchar a los expositores que nos acompañan el día de hoy. Saludos a varios de quienes nos acompañan. Allí vi a Leonardo Valdés, justo, que nos está acompañando, Leonardo. Muchos amigos, autoridades electorales de la región, de la CAOeste, amigos de Transparencia Electoral también. Y creo que hemos dado ya un espacio para que se conecten. Ya tenemos un número y seguramente se va a seguir sumando más gente. Así que si les parece, damos inicio a este webinar en el que, bueno, hemos invitado a dos especialistas para que nos hablen y nos comenten sobre uno de los fenómenos de los que más se habla, ¿no? en la temática electoral en estos tiempos, que tiene que ver con la desinformación, ¿no? Las fake news, las noticias falsas y el impacto que estas tienen en el entorno electoral, y también un manual, ¿no? Una serie de recomendaciones a nivel de comunicación institucional para los organismos electorales, de manera de combatir o enfrentar estas oleadas o estas estrategias de desinformación que cada vez se han hecho más sofisticadas, cada vez más a las autoridades electorales. En este caso lo vemos, por ejemplo, muy patente en la elección de Brasil, donde distintos medios de comunicación han coordinado con el Tribunal Superior Electoral justamente para poder enfrentar este tipo de estrategias que intentan deslegitimar los procesos electorales, pero que también lo vamos viendo en cada proceso electoral, no solo en América Latina, también en los Estados Unidos, en Europa, en Asia. La verdad que es un fenómeno global, y tenemos a dos personas que han trabajado bastante el tema, así que me permito presentarlas. Nos va a estar acompañando Richard Sudriet, que es presidente fundador de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, con sede en Washington. Fue presidente del Consejo Asesor Electoral Internacional de Smartmatic y ha trabajado en el campo de las elecciones por más de 30 años, siendo el país. También nos va a estar acompañando Samira Saba, comunicadora social especializada en la fuente electoral. Tiene más de 20 años de experiencia en esta área y actualmente se desempeña como directora de comunicaciones en Smartmatic, donde ha colaborado con los esfuerzos de comunicación de comisiones electorales en más de una docena de países, en África, Asia, Europa y América. Como ven, un panel de lujo que nos acompaña el día de hoy. La idea, como les dije, Richard, Samira, es que puedan hablar durante 15 minutos aproximadamente sobre los temas en los que tienen su expertise, y posteriormente que las personas que nos acompañan puedan plantear sus comentarios, sus preguntas a través del chat y darles un espacio para la respuesta. Así que, sin decir más, Richard, te doy la bienvenida para que empieces tú con la exposición y compartimos tu presentación. Muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jesús, y mando mis saludos también a Leonardo y Leandro, y también a todo el equipo de Transparencia Electoral por el excelente trabajo que ustedes están haciendo para defender la democracia. También es un gran gusto asistir hoy con Samira Saba, que estamos colaborando en el segundo volumen de futuros de futuro electoral, que incluye varios artículos incluyendo sobre este tema de hoy. Y también tengo que decir bienvenidos y saludos a mi amigo Leonardo Valdés, mi vecino también. Estoy en San Miguel de Allende, México, y él vive muy cerca en Juriquilla. Entonces es un gran gusto. Hoy día tenemos el desafío para discutir un tema sumamente importante, porque realmente representa una amenaza para todas las democracias: las noticias falsas y campañas de desinformación. Entonces,
La próxima, por favor. Entonces, bueno, como hemos visto, en estos días todo el mundo está hablando sobre noticias falsas y el impacto, especialmente con respecto de elecciones. Pero en realidad, noticias falsas no es nada nuevo. En realidad, hasta los romanos, el emperador Octavio Augusto, él usaba noticias falsas en contra de sus enemigos y competidores por el trono del imperio romano. Entonces, ya hasta hoy hemos visto muchos ejemplos de noticias falsas y el impacto de este fenómeno. Yo había visto la primera vez trabajando internacionalmente en elecciones en las Filipinas en 1996 durante una misión de observación. Lo que yo vi salió muchas noticias falsas, rumores, y todo eso fue a causa del proceso de votarse a mano con papeleta. Era muy complicado en las Filipinas y entonces duró mucho tiempo para hacer el conteo y en total duró como 2 meses para anunciar los resultados. Y entonces tardanza realmente provocó violencia y muchas preocupaciones. Entonces, próximo, por favor. Entonces, el asunto es que ahora tenemos el fenómeno de redes sociales. En el pasado, siempre los medios de comunicaciones tradicionales, periódicos, televisión, radio, etc., siempre han tenido alguna responsabilidad por verificar su contenido porque la ley requiere eso. Pero la entrada de redes sociales en 1900, en los años 80, realmente cambió totalmente las reglas del juego. Y en 1996, el Congreso de los Estados Unidos, ellos adoptaron una ley, una parte del Código de Estados Unidos que permite a empresas de redes sociales por evadir las responsabilidades para verificar el contenido publicado y puesto por sus usuarios. Entonces, las redes realmente han cambiado totalmente la panorama y ahora es los demás, los medios tradicionales siguen con una cierta nivel de responsabilidad por las noticias y el contenido que ellos usan, pero al mismo tiempo hemos visto un gran debate con respecto de cuál nivel de responsabilidad tiene redes sociales. Y entonces hemos visto redes sociales traen muchos beneficios por la sociedad, ayudan por conectar la gente, traen noticia y buena información, pero al mismo tiempo puede ser algo usado por mal intento, como hemos visto. Y entonces el proyecto de opinión pública de América Latina había dicho, las democracias latinoamericanas han tenido todo tiempo de experiencias con redes sociales, pero lo malo parece estar superando lo bueno. Y en estos días hemos visto la desestabilización de democracias establecidas. En 2014, en Escocia,
hubo un gran esfuerzo de afuera, supuestamente, posiblemente de Rusia, con respecto para tener impacto en el referéndum de independencia para Escocia. Lo mismo había pasado por el referéndum Brexit de 2016. En Estados Unidos, en 2016 y 20, también hemos visto muchos ataques de punto de vista de redes sociales con noticias falsas, desinformación, y lo más preocupante había sido el ataque a padrones electrónicos en total de unos 21 estados en los Estados Unidos. Una de las estrategias que utilizan esa gente que tratan a avanzar noticias falsas es como que digamos, manguera contra incendios es una trampa en contra de la democracia. Entonces, ya estamos viendo eso en varios países: República Checa, Francia, Alemania, Países Bajos, España, Ucrania, y más en Estados Unidos, por supuesto. En Latinoamérica hemos visto muchos esfuerzos para tratar de hacer un impacto negativo en las elecciones. En las elecciones municipales de Brasil en 2020 hubo un esfuerzo hecho por Facebook por atacar a los funcionarios electorales y esta mala fuente de información, estaba diciendo a la gente que para los que trabajaban en las mesas de votación, que posiblemente iban a perder pagos y beneficios. Entonces fue un esfuerzo por compartir información falsa para generar mucho miedo. Algo semejante había pasado en el año pasado aquí en México. Yo fui observador electoral aquí, y una de las cosas que salió por WhatsApp fue algo que estaba diciendo que la tinta que tenía los bolígrafos tenía un defecto y que fue diseñado para que los votos pudieran ser cambiados al cierre de las urnas. Por favor. Y como había dicho Ana Regina Rego, Red Nacional de Lucha en contra de la Desinformación, que el problema más grande es el cóctel que tiene mentiras con hechos. Y a veces lo que ella dice es 70% de las mentiras tienen el poder para tener más impacto. Por favor. Freedom House también está monitoreando los esfuerzos de países para tener impacto en las elecciones. Y el informe de ellos del año pasado había dicho: los actores estatales y no estatales emplearon medidas informativas para distorsionar el panorama de los medios durante las elecciones en 24 países en 2019, lo que lo convirtió con mucho en la táctica más popular. Y Brasil, en 2020, hemos visto que el uso de WhatsApp, la gran mayoría, 73% de las publicaciones falsas,
puestos en redes sociales en Brasil. Y en este año fue a través de WhatsApp y unos 15 por Facebook. Entonces, ¿cómo puede luchar las organizaciones de gerencia electoral? Primero, un plan de comunicación de crisis electoral es sumamente importante y es necesario para hacer cambios cada año. Eduque y capacite a su personal. Ayuda a los esfuerzos para mejorar las evaluaciones de calidad de fuentes de información y apoye alianzas entre redes sociales y fact-checkers. Eso especialmente es importante porque a veces organizaciones de gerencia electorales no tienen tanta confianza en trabajar con ONGs, pero eso es una área en donde posiblemente pueden coincidir y trabajar juntos. Y bueno, en la lucha en contra de noticias falsas, es importante tener planes para mitigar no solamente desinformación, pero la seguridad, para asegurar seguridad digital. Las organizaciones electorales necesitan fuertes redes de comunicación con todos los participantes del proceso, como partidos, sociedad civil, medios de comunicación y hasta los votantes. Es muy importante que los funcionarios electorales y medios de comunicación trabajen juntos para verificación y la verificación de hechos. También programas para educar a votantes sobre temas y medidas electorales, fortalecimiento de los términos de servicio de proveedores de tecnología electoral, que es importante especialmente como hay más uso de tecnología en la administración electoral. Y finalmente, sistemas para monitorear noticias y medios sociales para que puedan responder rápidamente. Y me alegro que Leonardo está con nosotros porque México realmente es un modelo en cómo combatir noticias falsas. Bajo su liderazgo, INE desarrolló un sistema para monitorear los medios de comunicación y responder. Y al mismo tiempo es importante porque también ellos tienen la capacidad para insistir que la desinformación sea removida y también tienen la capacidad hasta imponer multas por eso. También para enfrentar noticias falsas, INE tiene un sistema de divulgación que incluye a menudo conferencias de prensa, notas de prensa y una dedicación a transparencia total. Pero hablando de elecciones y noticias falsas, es importante también decir que los candidatos y los partidos y ciudadanos todos nosotros tenemos responsabilidades. Los partidos deben informar a sus miembros y activistas sobre todos los aspectos del proceso electoral. También todos tienen que aceptar las reglas y, lo más importante, aceptar los resultados finales del proceso electoral. No importa si ganan o pierdan. Vamos a ver si eso pasa este domingo en Brasil. Los ciudadanos tienen una responsabilidad para educarse a sí mismos
por fuentes de información confiables y noticias objetivas. Y finalmente, la educación cívica es sumamente importante para iniciar en las escuelas primarias y secundarias para educar los votantes del futuro. Entonces, agradezco mucho su atención y quisiera terminar con las palabras del presidente Kennedy: la ignorancia de un elector en una democracia atenta contra la seguridad de todos. Muchas gracias. Richard, muchas gracias por tu exposición, por el tiempo y además por abordar estos temas que día a día, y lo estamos viendo desde hace unos años, afectan nuestras democracias, en especial las democracias de nuestra región, con institucionalidades débiles, donde ya en muchos casos había sospechas en algunas administraciones electorales o en algunos países, o incluso había prácticas también de partidos políticos y candidatos de deslegitimar los procesos electorales. Entonces, este problema nuevo de la desinformación, la verdad que viene a profundizar más esta falta a veces de legitimidad, y en ese sentido es muy importante las acciones que se toman desde el sistema político, desde los candidatos, los partidos, y también desde los organismos electorales que han tenido que, además de aplicarse o dedicarse a toda la logística que tiene que ver con la administración electoral y la justicia electoral, hacer frente también a esta nueva problemática. Y en ese sentido, vamos a tener con nosotros a Samira Saba, que justamente va a conversar un poco sobre cuáles son las acciones que se pueden tomar desde los organismos electorales justamente para estos contextos, ¿no?, de comunicación en crisis, enfrentamiento de desinformación y de estrategias que han sido o que han hecho tanto daño a las democracias de nuestra región. Bienvenida, Samira. Sí, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias al equipo de Transparencia Electoral por la invitación, a Jesús, a Leandro, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes lo que nosotros hemos aprendido. Y un honor para mí compartir con Richard Sudriet, una leyenda en temas electorales, la leyenda en temas electorales. Mi nombre es Samira Saba, soy directora de comunicaciones de Smartmatic y hoy les voy a compartir una guía estratégica con pasos prácticos para combatir las noticias falsas y cómo prepararse ante crisis de comunicaciones, específicamente cuando son productos de campañas de desinformación. Esta guía, que es exclusiva para comisiones, autoridades electorales, ha sido diseñada con base en nuestra experiencia y conocimientos en comunicaciones y elecciones, conocimientos que en su mayoría vienen precisamente de gente como ustedes que trabaja y sabe de elecciones. Mis años de carrera periodística cubriendo temas electorales, seguido de mi carrera en Smartmatic, donde he tenido la oportunidad de compartir con comisiones electorales y departamentos de comunicación de esas comisiones electorales en diferentes países del mundo, nos han enseñado esto que les voy a presentar. Y muy importante, todo país es diferente y esta guía debe adaptarse según sea necesario. Siguiente. Bueno, anteriormente, lo primero que hay que reconocer es que estamos ante una nueva realidad. Anteriormente, solo unos pocos, Mayes creo que es la anterior, disculpa. Anteriormente, solo unos pocos medios de comunicación impulsaban la opinión pública. Hace 20 años los periódicos y más tarde las cadenas de televisión. Ahora existen millones de portales en línea, plataformas de redes sociales. Un solo tuit de 100 caracteres puede generarle una crisis a un gobierno, a un presidente y por supuesto a una comisión electoral. Cuando se fundó Smartmatic en el año 2000, solo el 7% de las comisiones de la población usaba Internet. Hoy día el 62% de la población utiliza Internet. La proliferación de los teléfonos inteligentes y la información en tiempo real, los videos, que hoy son la principal opción para consumir contenidos, el papel activo de los usuarios, quienes intentan informar tal cual fueran editores, periodistas,
Sumado a que nuestro público, entiéndase los votantes, es este usuario que usa teléfono inteligente, que consume videos, tienen una capacidad muy limitada de atención y van pasando, navegando por cientos de informaciones sin validar su veracidad. Por esta capacidad limitada del usuario, las informaciones que ustedes logren publicar tienen que ser concisas, directas, el mismo mensaje en diferentes formatos y por diferentes plataformas, diferentes canales. Un estudio reciente de Microsoft concluyó que la capacidad de atención humana se ha reducido a 8 segundos. La mayoría de las personas solo van a leer el 28% del contenido que está en una página web y solo van a retener el 20% de ese 28%. Bueno, si esto es así, ustedes probablemente dejaron de prestar atención a mis palabras en esta segunda lámina. Espero que no. Bueno, los 5 pasos que tenemos en nuestro manual para navegar una crisis: audite el contexto, desarrolle un plan de comunicación en crisis, prepárese por anticipado, reaccione ante la crisis y haga siempre una evaluación postelectoral, post cada crisis, pues. El primer paso, audite el contexto, es fundamental identificar, clasificar y evaluar. Identificar los riesgos potenciales. Cuando se acerca la temporada electoral, cuando se acerca una elección, es importante realizar un análisis tipo DOFA o FODA para comenzar mejor con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que nos permitan identificar vulnerabilidades y clasificarlas según el nivel de riesgo, es decir, cuál creemos que es más probable que ocurra. Las comisiones electorales deben identificar los sitios web o publicaciones que promuevan la desinformación y cuáles individuos son los responsables de esa desinformación. No estoy hablando de hacer un Excel con los troles. A los troles es mejor no darles oxígeno en la mayoría de los casos, no hay que responderles. Estoy hablando de identificar influenciadores, audiencias importantes que promuevan las campañas de desinformación. Para nosotros, para las comisiones electorales, atender sus dudas. Clasificar a las audiencias clave. Como identificamos a los malos actores dedicados a la propagación de informaciones falsas, también tenemos que identificar aquellas audiencias que buscan y promueven la verdad. Es muy importante que es muy importante decir esto, antes de la elección establezcamos relación con estas audiencias para poder contar con ellos durante y después de la elección. ¿A quiénes me refiero? Bueno, me refiero a periodistas, academia, influenciadores, organismos no gubernamentales, organismos nacionales e internacionales de observación electoral y cualquier grupo de interés que tenga llegada al votante. ¿Qué significa fortalecer la relación? Dedicarles tiempo, compartirles información, data dura, data verdadera, siempre que sea verdadera. Un paréntesis que quiero hacer: en el caso de las ONG, siempre es importante estar cerca de ellas. Son de las pocas instituciones que en el mundo han mantenido o han aumentado su credibilidad en los últimos años. Los departamentos de comunicaciones deben poder informar sobre cómo va la organización de la elección a todas estas audiencias que ustedes ven acá. Por eso mismo de la preferencia por consumir video, consumir información a través de videos, es recomendable que parte de esa información que se genere para compartir con estas audiencias sea visual, en forma de videos, gráficas, infografías. Evaluar el sentimiento en los medios. Durante este paso de auditoría es crucial identificar cualquier información falsa apenas esta comience a circular. Algunas herramientas para monitorear esto es Google Alerts, Cision, Meltwater. Sin embargo, en cada país hay empresas locales que ofrecen estos servicios. Siempre es importante considerarlas, sobre todo porque ellas monitorean mejor lo que es radio y televisión. Estas herramientas pueden mostrar el tono de la conversación que hay en redes sociales. Y hay que recordar algo importante, que es que por la misma naturaleza del ser humano, lo que más vende son las malas noticias. Los medios por defecto tienen una tendencia, una orientación hacia lo negativo. Las malas noticias atraen más atención, más clic y generan más ganancias para las publicaciones. La parte más triste de esto es que esto no comenzó con los medios queriendo más ingresos. Esto comenzó con nosotros los usuarios haciendo más clic en las noticias negativas que en las noticias positivas. Siguiente lámina, el paso número 2,
Desarrolle un plan de comunicación bajo crisis, identifique los objetivos, mensajes y canales de comunicación. Lo primero a considerar en el desarrollo de cualquier estrategia para mitigar informaciones falsas es que hay que contrarrestarlas a tiempo, con información correcta y verdadera, pero sobre todo a tiempo, oportunamente. Nosotros debemos estar seguros de la exactitud de lo que estamos diciendo, de tal manera que no se cuestione lo que diga la comisión electoral. Debemos tener los mensajes claves sobre la elección, todas sus fases, sobre las tecnologías, sobre los procesos, y tenga en cuenta que muchísimas investigaciones, una investigación reciente del MIT, comprobó que la desinformación viaja de manera mucho más rápida que la información verdadera. Por esta razón es importante que usted tenga los mensajes ya escritos, los mensajes que usted considere pueda necesitar durante el proceso electoral. Establezca un flujo detallado de trabajo. Cuando se detecta información falsa, la acción oportuna, como dije, es crucial. Es por eso que se debe establecer con tiempo cuál será el flujo detallado de trabajo. Establezca una clara cadena de mando. Indique quién se hará cargo de dar respuesta a una crisis, quién hará de vocero, quién escribe qué. Antes de una elección se debe promover internamente una cultura de crisis, es decir, asegurarse de que el personal de comunicaciones y los funcionarios electorales se hayan capacitado en manejo de crisis con ejercicios específicamente orientados a las comunicaciones electorales. Muchas veces por nosotros estar en medio de una elección y por estar trabajando duro para que la elección salga bien, vemos un artículo o una información falsa y queremos contestar. No siempre. Tengamos en cuenta que los temas que son tendencias se instalan cada vez por menos tiempo. Una tendencia global en Twitter en 2013 duraba unas 17 horas. En 2016 duraba unas 12 horas. Y los últimos datos que se tienen en 2020, los temas trending tienen una vida útil de 11 minutos. Lo que quiero decir es que tenemos que analizar y decidir las campañas de desinformación que realmente debamos enfrentar. Lamentablemente para eso no hay un manual, esa decisión se toma al momento según el alcance de la campaña de desinformación, quienes la propagan, las razones que hay detrás y bueno, todas esas razones que existen detrás de una campaña de desinformación. Producir contenido por adelantado, tenga listo borradores y plantillas previamente aprobados para darle los toques finales cuando los vaya a necesitar. Asegúrese de que estos materiales tomen en cuenta adecuadamente todos los escenarios que ya usted identificó anteriormente en el paso 1 en la auditoría. Tenga documentos de preguntas frecuentes, los posibles escenarios con sus respectivos mensajes, notas de prensa y comunicados, incluso declaraciones de los entes rectores de la comisión electoral según cada escenario, que usted se sienta cómodo con cada uno de esos comunicados, declaraciones. Como hoy existen muchísimas más plataformas para publicar información, el contenido que se produce por adelantado también debe adaptarse a cada plataforma. Debemos contar la misma historia, por múltiples plataformas y con múltiples formatos, video, Twitter, website, comunicados, decir siempre lo mismo para que llegue, para que el mensaje llegue. Prepare un kit informativo para medios, incluya amplia información sobre el despliegue electoral, hechos, data atractiva, interesante para publicar, diagramas, información técnica de varios niveles, tanto para una audiencia muy amplia como para una audiencia más experta, ¿no?, en la materia. Si los medios están bien informados, ellos mismos pueden tomar la delantera para mitigar las informaciones falsas. Este mismo kit a compartir con periodistas, es bueno compartirlo con agencias de verificación de noticias y con ONGs. Y por último, elabore y siempre actualice su lista de contactos. En este listado estamos todos, miembros del equipo de respuesta a incidentes, incluido el equipo de comunicaciones, voceros, consultores de relaciones públicas, los departamentos de comunicaciones de los proveedores involucrados y, por supuesto, lista de los medios, nombres, cargos, información de contacto de cada periodista que cubre la fuente electoral, expertos y contactos de influenciadores, o sea, cada uno con su área de especialización y las ONGs que están acreditadas en el país. El tercer paso
Es prepararse por anticipado, es una preparación individual y también de grupo del equipo. Un buen vocero practica constantemente, pero un buen director de comunicaciones lo hace practicar, lo escucha, le hace recomendaciones constantemente, practica con ese vocero o esos voceros los diferentes comunicados, las diferentes respuestas frecuentes que se tienen. Es importante que saber, bueno, y nosotros los que trabajamos en elecciones lo vivimos, los sentimientos alrededor de una elección son bastante complejos. Para nosotros, los que estamos detrás de un despliegue, se trata de que el proyecto tiene que salir impecable, salir bien, pero para todos los demás se trata de ganar o perder. Entonces, las situaciones de crisis en una elección despiertan muchísimas más pasiones que cualquier otra crisis de cualquier otra industria. Entonces, las declaraciones que nosotros escribamos para posibles escenarios, las debemos practicar, ¿no? Prepararlas y practicar para ver cómo le pueden llegar a los reporteros, ¿no? Se debe familiarizar a los voceros con el proceso electoral con el objetivo de que siempre puedan demostrar su experticia. Desarrolle una estrategia con los medios, significa que siempre comuníquese, esté en contacto con los periodistas, antes, durante y después de las elecciones. Lleve a cabo sesiones de información básica y realice eventos petit comité, explicando los procedimientos electorales. Informe sobre el trabajo que el organismo electoral va haciendo, cómo va avanzando en la organización de una elección segura, confiable, explique las tecnologías y sistemas a utilizar, explique el proceso, maneje las expectativas sobre los tiempos que va a tomar cada proceso. Hable siempre con los proveedores de esas tecnologías, exíjales explicaciones sobre sus tecnologías y acuérdese de compartir esa info en el kit que va a compartir con medios o ONGs, ¿no? Eduque a los votantes, influencers y partes interesadas. Conozca a su gente, comprenda y documente cómo los votantes interactúan con usted, a través de qué medio, canales, la frecuencia. Y tenga en cuenta que a veces el votante puede que no lo escuche a usted, sino a los candidatos, ¿no? Por eso han visto que los partidos políticos estaban en la lámina anterior como una audiencia clave, porque es un stakeholder que hay que siempre aclarar sus dudas, explicar cualquier información proveerles cualquier información que ellos requieran, ¿no? Porque ellos le llegan a muchísimos, a sus votantes, una audiencia de repente más grande que la audiencia de una comisión electoral. Puede organizar, para hacer esto, puede organizar talleres con funcionarios electorales, los fiscales, representantes de los partidos políticos. También talleres para periodistas. Puede programar, por ejemplo, una conferencia virtual semanal o quincenal específicamente para mitigar fake news. Le puede dar un nombre atractivo a esa conferencia, el bootcamp para mitigar fake news. Y invitar a los periodistas a que se unan para que puedan incluso hacer preguntas y cada 15 días usted mitiga o combate 3 informaciones falsas que estén apareciendo. Por ejemplo, si la información falsa dice que se borraron 500.000 electores del registro electoral y esos 500.000 electores todos viven en una zona que tiende a apoyar a un partido político. Entonces usted invita a ese bootcamp, usted invita al encargado del registro electoral de la comisión, ¿sabes? Aprovecha para que él explique, o sea, trae expertos de la comisión para dar la cara a los periodistas. Eso le da credibilidad a este tipo de encuentros, ¿no? Esto de los 500.000 votantes solo es un ejemplo. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Y cree contenidos durante todo el año. Liderazgo de opinión. Usted es el experto que ofrece información confiable y oportuna sobre los procesos electorales en su país. Aprovecha el periodo no electoral para enseñar a sus audiencias principales. Ahí en esos momentos no electorales es cuando las pasiones están más calmadas. Entonces haga encuestas, encargue investigaciones al sector académico, demuestre siempre que usted quiere seguir mejorando. El cuarto paso es tome acción durante una crisis, no se paralice. Su capacidad para responder de manera rápida y efectiva a una campaña de desinformación va a depender de que usted haya hecho check a todos los pasos anteriores.
a todas esas acciones que recomendamos en los pasos anteriores. Disponer de procedimientos claros y evitar entrar en pánico es lo principal para poder visualizar las soluciones. Siga el plan preestablecido, active el equipo de respuesta a incidentes que ya definió, implemente el flujo de trabajo que ya usted también definió, supervise la cobertura de toda la información electoral y esté preparado para tomar acciones de inmediato. Informe regularmente, ofrezca actualizaciones periódicas a las partes identificadas anteriormente, se debe ser tan abierto, transparente y accesible como sea posible. Y si considera que la comisión electoral en un momento no es la adecuada para contestar a algún tema en específico, pida ayuda a esos terceros que ya usted ha cultivado para que puedan publicar, o sea, transmitir esa información que ya usted a ellos les compartió, sea oportuno, honesto y transparente. Promueva siempre la verdad. Si la campaña de desinformación parte de alguna mínima verdad, es decir, de algún problema, de algún incidente, enfóquese en las acciones que está tomando para abordar el problema, explique lo que se está haciendo, identifique oportunidades. Toda crisis trae oportunidades. Por ejemplo, si tiene que explicar por qué los 500.000 votantes, este tema de los 500.000 electores supuestamente movidos en el registro electoral, aproveche y diga cómo se depuró el registro, si utilizó biometría, si fue auditado, si fue, auditado por una empresa multinacional. Recuerde, todas las crisis llegan a su fin. La forma de reaccionar ante una crisis determina cómo culmina. Y el último paso, siempre evalúe lo que usted hizo en los 4 pasos anteriores. Terminó la crisis o probablemente no hubo crisis porque usted tomó las medidas, contaba con terceros, tenía un plan, pudo transmitir los facts, los hechos, la data real oportunamente. No hubo tal crisis, pero como trabajamos en elecciones, sabemos que pronto puede venir otra. Entonces, en ese interín no hay descanso. El último paso de este manual para mitigar fake news es esencial para afrontar la crisis que viene. Es el proceso de evaluación, qué salió bien y qué salió mal y cómo solucionarlo. Hay que asegurarse de hacer que el proceso sea integral y colaborativo. Use listados, anote todo lo que hizo, la reacción que hubo a todas las acciones que tomó en los pasos anteriores y realice auditorías, documente lo que aprendió, lo que puede mejorar, utilice encuestas o entrevistas para medir cómo se percibió el proceso electoral y revise su equipo, su plan, el plan de trabajo, cuánto resultado dio y cuántos cambios pudieran hacerse. Y esta última lámina es una lámina que no tiene que ver con el plan de comunicaciones y con los 5 pasos. Me tomo un minuto más, Jesús, pero esto es para que sepamos los que trabajamos en elecciones que no estamos solos, aunque llevamos la delantera, vamos ganando. La desinformación está en todos lados. La promoción de teorías conspirativas ahora es una industria multimillonaria. Se puede mentir sobre una elección con el firme propósito de vender más almohadas. Todos podemos ser víctimas de la desinformación. Esto nos dice que la desinformación es una tendencia que no tiene final. Fíjense, 28% del público general, esto es Estados Unidos, no cree en las vacunas. El 25% no cree que el cambio climático es real. El 11% cree que la Tierra es plana. Aquí me complace mucho ver que 0% de los científicos cree esto, está muy bien. El 24% no cree en la evolución de la teoría de la evolución. Y fíjense acá, más del 30% de estadounidenses cree que la tecnología de votación no es segura. Sin embargo, los oficiales electorales de los más de 3.000, aquí es por condados, ¿no? De los más de 3.000 condados que implementaron tecnología durante las elecciones, el 0%, o sea, el 100%, mejor dicho, cree que la tecnología es segura, confían en la tecnología que implementaron. Esto definitivamente, la desinformación es una tendencia y no nos queda otra que prepararnos y prepararnos cada día más.